La Dama del Arcángel, de Nalini Singh, del Gremio de los Cazadores, capítulo 32. Yacían en pacífico reposo, pequeños grupos de mujeres acurrucadas una contra otras, con una sonrisa apenas perceptible en su rostro, como si durmieran el más maravilloso de los sueños. Dios mío. Desconcertada, observó cómo Rafael caminaba sobre el suelo de piedra con incrustaciones de joyas que emitían chispeantes de fuego y un brillo cegador. Sus alas dejaron de un rastro de gotas de agua. El arcángel se agachó para rozar con los dedos el cuello de una doncella. Él terminó la que daba mejor que ningún otro, ya que vestía una vaporosa túnica de color melocotón y su cabello rizado estaba lleno de lazos, que yacía en una elegante pose de reposo sobre un almohadón de seda de color marfil con vetas doradas. Elena se acercó a él. «Estamos justo al lado de un pedestal», murmuró, puesto que dicho pedestal se elevaba a poco más de 1 metro del resto del suelo. Le llegaba a la altura de los pechos. Elena podía ver la superficie de arriba y también un trozo cuadrado de piedra que tenía un color diferente. Supo sin necesidad de que se le dijera que allí había estado colocada la estatua de una diosa, no de un dios, no en aquel lugar que destilaba feminidad. «Está caliente». Rafael se puso en pie. El grupo de la época de mi madre se equivocaba. Ella no mató a su gente, la sumió en el sueño. Elena se pasó las manos por el pelo, que se le había encrespado a causa de la humedad. «Rafael, esta clase de poder...» «Sí». Subió los escalones que había a uno de los lados del pedestal para llegar al espacio vacío que Elena acababa de examinar y contempló la huella cuadrada. La población de Amanat tuvo una vez sus dioses y diosas, pero cuando Kalyani reclamó la ciudad como su hogar, los ciudadanos se convirtieron en su gente y la adoraron como en una devoción absoluta. ¿Cantó para conseguir esa devoción?, preguntó Elena. Ahora que prestaba atención, podía oír la respiración suave de los durmientes. Eso le erizó el vello de la nuca, y no hubo forma de hacerle bajar. No volvería a su posición normal hasta que saliera de aquella ciudad sobrenatural, congelada en el tiempo. Rafael negó con la cabeza. «No, Amanat ya le pertenecía mucho antes que yo naciera». Elena pensó en lo que había leído sobre Kalyani en los libros de historia, en todo lo que Rafael le había contado. Recordó también que había llamado a su madre la arcángel de la elegancia, de la belleza. Ese amor era dado y recibido por ambas partes. Sí. El arcángel se puso en cuclillas y deslizó los dedos por el trozo cuadrado de piedra que revelaba una ausencia. Ilium. Elena comenzó a rodear los muros de piedra que había por debajo del pedestal en busca de una entrada. Nada. Las paredes grises no tenían ni una grieta. De pronto descubrió una diminuta pluma azul junto a sus pies. Ilium, tras aguardarle las plumas en un bolsillo, se concentró en la pared que había justo delante de él y que había encontrado. No sintió nada debajo de las manos en la primera pasada, ni en la segunda, pero en la tercera. «Rafael, creo que aquí hay una fisura». El arcángel estaba a su lado un segundo después. «Jugué en este templo cuando era niño. Tal vez recuerde cómo se abre». Aquí, Elena retrocedió un paso para vigilar mientras él recorría la zona con los dedos. Rafael parecía presionar varias áreas específicas en la piedra, aunque Elena no lograba distinguir una sección de pared en otra. Sin embargo, en el instante en que él apartó la mano, la piedra se abrió con un crujido que revelaba milenios de encierro y liberó una nube de polvo de tal magnitud que Elena aún seguía tosiendo cuando asomó la cabeza hacia el interior. Al principio no vio nada, ya que la zona bajo el pedestal estaba completamente a oscuras. Luego, su olfato captó el sordido matiz que un licor exótico, lima, pensó. Tenía la acerba dulzura de la lima, mezclada con un sabor más intenso, más lánguido, pero en aquel momento se dio cuenta de que había asociado esa esencia a Ilium. «Está aquí»,
Prepárate. Un resplandor azul, durante el ínterin y luminoso, vio el cuerpo de Ilium acurrucado en el rincón, con la cabeza apoyada sobre la pared de piedra y las alas aplastadas bajo su cuerpo. ¿Qué le ha hecho esa mujer? Entra, Elena. Palabras tensas. Yo debo quedarme aquí para asegurarme de que la puerta no se cerrará. Tras parpadear unas cuantas veces para liberarse de los efectos secundarios del fogonazo, Elena se agachó para adentrarse en la cueva, cuyo suelo descendía por debajo del que había en el exterior, tanto que incluso Rafael podía haber permanecido en pie, y caminó a través de la oscuridad guiándose por el sentido del tacto. Calculó mal la distancia y chocó contra Ilium. Que esté bien, por favor, dijo, y se agachó y le tocó la pierna, el muslo, el torso, hasta que al final encontró su rostro con los dedos. Vamos, bella durmiente, no puedo sacarte a cuestas de aquí. Era demasiado musculoso y de ningún modo quería que Rafael se apartara de la puerta porque se cerraría en el instante que lo hiciera. De eso estaba tan segura como de que se llamaba Elena. Ilium no respondió. Se inclinó hacia adelante y se dio a la tentación de apoyar la mejilla sobre la de él. Tembló de alivio al notar que su piel estaba caliente. Ilium, tienes que despertar. Necesito que me protejas de Dimitri. Un cambio en su respiración, unos dedos que rozaron sus caderas y luego... Mentirosa. Gracias a Dios. Elena se puso en pie y le rodeó la cintura con uno de sus brazos. Arriba, guapito. Venga. Ilium murmuró algo, pero Elena se dio cuenta de que intentaba obedecer. Tras unos cuantos intentos, consiguió ponerse en pie, pero casi se desplomó contra ella. Elena lo sostuvo colocando las manos bajo sus brazos y dejó escapar un quejido antes de conseguir mover lo suficiente para poder rodearla con un brazo y colocarle el suyo por encima de los hombros. Camina, le ordenó, mientras sujetaba la muñeca del brazo que tenía sobre los hombros. Las alas de Ilium se posaron sobre las suyas cuando el ángel las extendió en movimiento instintivo, destinado a mantener el equilibrio. En condiciones normales, no habría permitido un contacto tan íntimo, pero en aquel instante lo sujetó con una fuerza aún y lo murmuró órdenes en el tono de un sargento. Su único fin era mantenerlo consciente mientras lo sacaba del agujero donde lo habían encerrado. Comenzó a sentir aguijonazos en la espalda y en los hombros a causa del peso. Elena. Solo cuando oyó la voz de Rafael se dio cuenta de que había llegado a la entrada. Está mareado, le dijo a su arcángel. Ilium volvió a quedarse inconsciente justo entonces y se convirtió en un peso muerto. Lo tengo. Cuando Rafael extendió los brazos para coger al arcángel de las alas azules y sacarlo de la luz, Elena cometió un error. Apoyó la mano en la pared y se tomó un momento para recuperar el aliento. En aquel mismo instante Rafael se apartó un poco de la puerta para apoyar a Ilium contra el muro exterior. La puerta se cerró de golpe. El impacto de quedarse completamente a oscuras fue tan súbito e inesperado que Elena no llegó a gritar, ni a llorar. No hizo nada, salvo mirar de hito en hito la puerta que sabía que estaba allí, aunque no la viera. En aquella oscuridad ni siquiera se veían los dedos de la mano. No había luz, nada de luz. ¿Rafael? Después de intentarlo un par de segundos más, su cerebro empezó a funcionar por sí solo. Silencio. Eso no la asustaba. Sabía que el arcángel estaba al otro lado, concentrado solo en sacarla de allí. Lo único que tenía que hacer era quedarse allí, quieta, donde estaba, y luchar contra la desorientación, causada por la falta absoluta de estímulos sensoriales que le ayudaran a percibir el entorno. Esto está chupado, se dijo a sí misma. Mientras cambiaba de posición con muchísimo cuidado para apoyarse en la pared, con las alas plegadas a la espalda, el silencio en aquella cámara de piedra era sepulcral. Fue entonces cuando los oyó. Susurros, muchos susurros a su alrededor, dentro de ella.
Plaf, plaf, plaf. Ven aquí, pequeña cazadora. Pruébala. Si te pones de rodillas y suplicas, tal vez permita que regreses a esta familia. Huye, Eli, huye. No huirá. Le gusta, ¿no lo ves? Ay, Cherie, sabes que jamás abandonaré esta habitación. ¿Mamá? Ari se está echando una agradable siesta. ¡Basta!, gritó al tiempo que se tapaba los oídos con las manos. Sin embargo, las voces no dejaron de atormentarla. Las pesadillas llamaban para atraparla en una prisión mucho más terrible que las tinieblas infernales que la rodeaban. Cazadora, pequeña cazadora, ¿dónde estás? Tal vez pueda atarte junto a Bobby y dejar que se alimente. Me das asco. Muertos, están muertos por tu culpa. La voz de su hermana, la voz de Ari. Monstruo. Era Belle, susurrando con voz suave y cruel. Eres un monstruo. Lo siento, gimoteó Elena. Lo siento mucho, lo siento mucho. Monstruo. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Lo mejor será que mueras en esta tumba y no conduzcas a nadie más a la muerte. Ari jamás le diría algo así. Belle nunca le había hablado en un tono tan despiadado. Darse cuenta de eso acabó con el hechizo de la pesadilla. Elena alzó los escudos mentales que había perfeccionado desde que salió del coma y se dejó caer contra la pared. Y solo entonces se dio cuenta de que había dado varios pasos hacia adelante. No pienso entrar en este jueguecito. En el instante en que su espalda chocó contra la pared, notó una ráfaga de aire fresco en los pies. Horrorizada, estiró las piernas para explorar el suelo con la planta. Centímetro a centímetro, casi había extendido la pierna al máximo cuando notó un borde en la piedra, como si no hubiera nada más allá, nada salvo un abismo letal. Temblorosa, apartó la pierna y deslizó las dagas hasta sus manos en un mismo movimiento. El sudor le recorría las sienes, le pegaba en el cabello a los costados de la cara y le provocaba escalofríos, pero agradeció aquella sensación, aunque cuando decidió apostar por un movimiento que bien podía costarle la vida. Deséame suerte, Arcángel. No hubo respuesta, pero sabía que, a esas alturas, Rafael ya estaría aporreando la puerta con fuego de ángel. La sacaría de allí. Lo único que tenía que hacer era mantenerse con vida hasta entonces. Justo en aquel instante oyó algo que se deslizaba sobre la piedra, algo pesado, escamoso y reptiliano. Estremecida, sustituyó una de las dagas por la espada corta con la que Galen le había entrenado para que pudiera utilizarla, incluso a ciegas. Y eso haría, siempre y cuando consiguiera evitar el foso que había en la parte central, claro. Estos jueguecitos, dijo, dirigiéndose a la inteligencia desconocida que había diseñado aquella trampa, no son dignos de ti. El ruido serpenteante no cesó, pero Elena percibió algo. Alguien la observaba y la escuchaba. El peso de aquella presencia estuvo a punto de ahogarla mientras tomaba profundas bocanadas de aire para intentar localizar la posición de la cosa que había reptado hasta el foso para reunirse a ella. Almizcle, tierra, musgo. Fue lo último lo que le proporcionó el anclaje que la necesitaba. La cámara de piedra no tenía ni rastro de plantas vivas cuando encontraba a Ilium. Las criaturas se encontraban en el rincón que había a su izquierda, pensó, y avanzando a su dirección, así pues, comenzó a desplazarse hacia la derecha centímetro a centímetro, comprobando siempre lo que tenía delante antes de moverse. No tenía claro que el foso fuera a quedarse inmóvil en el centro de la cámara. Eres una diosa, dijo mientras avanzaba, inteligente y hermosa, adorada por la gente, no por miedo, sino por amor. Yo no soy más que un ángel recién creado, no soy un verdadero desafío para alguien con tu poder. Era la verdad,
pura y dura, y quizá consiguiera salvarla. Pero Elena, a menos que Caleani siguiera estando como una cabra, atormentarme no servirá para nada más que para debilitarme. Notó un frío súbito que le provocó un vuelco en el corazón. El bicho de la cueva sisió con fuerza que en aquel mismo instante, y Elena supo que acababa de rozar los límites de lo que se consideraba tolerable. Sin embargo, no podía dejar de hablar. Tenía que evitar que Caliani le ordenara a aquella criatura que la atacara. ¿Sabes lo que me dijo Rafael? Sintió un nuevo brote de esperanza al notar una vibración en el muro. Arcángel. Aquel momento de distracción tuvo a punto de costarle la vida, ya que la serpiente o lo que fuera aquella cosa escupió algo en su dirección. Elena captó la esencia del ácido una fracción de segundo antes de que fuera demasiado tarde y se arrojó hacia el suelo de su derecha. El impacto le rompió al menos una costilla. El dolor, sin embargo, no era nada en comparación con la agonía que sentía en la punta de la ala izquierda. Ahogó el grito que luchaba por salir de su garganta. Parpadeó para contener las lágrimas y se arrancó unos 30 centímetros para ponerse fuera de peligro. Me contó, dijo a pesar del horrible dolor, que poseías una voz celestial, tan pura, fuerte y llena de amor que el mundo entero permanecía inmóvil para oírla. El frío desapareció a tal velocidad que Elena preguntó si habría sorprendido a Caliani, pero ya era demasiado tarde. Estaba atrapada en un rincón, con un foso eterno a su derecha, sólidas paredes de piedra a la espalda, y a la izquierda, la criatura que avanzaba directamente hacia ella. Pudo ver esquirlas resplandecientes de tonos amarillos y verdes, que, supuso, eran los ojos del bicho. A juzgar por el ruido que hacía al deslizarse por el suelo, era inmenso. No podría luchar contra esa cosa estando atrapada, pero ya no había tiempo para... ¡Idiota! ¡Mierda! Empezó a moverse. Mientras la idea se le cruzaba por la cabeza, rodó hacia la derecha, se introdujo en el foso y extendió las alas para encontrar el descenso. Tenía la impresión de que sería mejor no averiguar lo que había en el fondo, a saber qué habría allá abajo, pero podía utilizar aquel espacio para maniobrar. No se permitió considerar el hecho de que el agujero podría cerrarse de pronto y aplastarla, hasta dejarla sin vida. Tal vez, solo tal vez, Caliani hubiera escuchado lo suficiente para darle una oportunidad. Se volvió para quedar de cara hacia el lugar en el que había percibido la criatura por última vez. Luego, batió las alas y realizó un barrido con la espalda corta. Oyó un alarido rabioso y percibió el hedor penetrante y denso de los fluidos corporales. Era evidente que había acertado. Su alegría solo duró un instante. Sintió una indescriptible agonía en el costado izquierdo y comprendió que la criatura había vuelto a escupir. Tenía la sensación de que su carne se desprendía hasta el hueso. Las lágrimas dejaban regueros sobre sus mejillas, pero luchó controlablemente sobre ella porque sabía que no podía mostrarse vulnerable. En aquel momento, su ala izquierda empezó a desplomarse y supo que el ácido había destruido alguna zona vital. Luchando para mantenerse a flote, chocó contra una de las paredes del agujero y notó que la piedra le desgarraba la piel en los brazos y del rostro hasta dejarla en carne viva. Un segundo después oyó un sonido serpenteante más abajo. Por Dios. Tragó saliva con fuerza y batió el alazana más deprisa que un intento por ascender. Pero solo consiguió mantenerse en el mismo lugar durante un rato. Arcángel, si tienes alguna opción de ayudarme, has guardado en la manga algo para ayudarme. Este sería un buen momento para sacarlo. Se oyó un estruendo. Luego se hizo la luz, tan brillante que le arrancó un grito. Se protegió los ojos con el brazo sano mientras las rocas, las piedras y otras cosas húmedas y resbaladizas caían a modo de lluvia desde la zona superior. Se agachó a un lado y arañó las rocas dentadas de la pared para sujetarse cuando su ala se colapsó por completo. Rafael, aquí abajo. Se le desprendió una uña y luego otra, mientras la sangre se deslizaba sobre su piel. ¡Deprisa! Unas manos fuertes la sujetaron por los hombros.
2 segundos después, la sacaban a través de los agujeros que antes había sido una puerta. Parpadeó para protegerse de la luz e intentó hablar, pero los dientes apretados no le permitieron decir nada. El dolor agónico que sentía en el costado izquierdo empezaba a extenderse hacia el derecho. Rafael le apartó el pelo de la cara. «Te tengo, Elena, te tengo». La calidez de las manos del arcángel empezó a penetrar en su piel y aplacó aquel dolor que le inducía a pensar que tenía una trituradora gigante en las tripas. Elena se rindió a la necesidad. Enterró la cara en el pecho de Rafael y apretó la mano sobre su camisa húmeda mientras él utilizaba su poder para curarla. Era un ser corpulento, fuerte y cálido, y ella deseó dejarlo desnudo y acurrucarse contra él hasta que nada pudiera afectarles. Aspiró con fuerza cuando Rafael le rozó el ala herida con la mano. Apretó la mandíbula y tensó los dedos sobre sus camisas hasta que le pusieron los nudillos blancos. El dolor pasó a ser un recuerdo mucho antes de lo que esperaba. «¿Es muy grave?», preguntó contra su pecho. «¿Qué le pasa a mi ala?». La sentía muerta, desaparecida. «No, por favor, no». Hasta aquí el capítulo 32 de La Dama del Arcángel. Gracias por escucharme.